buenos días, tardes o noches, compañeros, compañeras y profesora. Mi equipo y yo les hablaremos sobre el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros estamos conformados por Carmen, Lisette, Javier y yo su servidora, Carla. Los objetivos para esta exposición es que se identifiquen algunos de los artículos y fracciones correspondientes al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto mediante una revisión general de los artículos que contiene este reglamento. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido implementado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con el fin de regir las medidas de seguridad, salud y derechos laborales de los trabajadores en los Estados Unidos mexicanos, para que puedan llevar a cabo sus actividades en entornos que aseguren su vida y su salud. En el título primero se habla de las disposiciones generales, las competencias y los sujetos obligados. En cuanto a las disposiciones generales, se explican algunos conceptos para poder comprender mejor este reglamento. En este sentido, se entiende como seguridad y salud en el trabajo a todos aquellos aspectos relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, y que se refieren a materias tales como seguridad e higiene industrial, seguridad y salud, seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. También es a raíz de la seguridad y salud en el trabajo que se toman medidas preventivas como los programas de seguridad y salud en el trabajo, servicios preventivos de medicina del trabajo, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, se considera como accidente de trabajo a toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en el que se preste. Las enfermedades de trabajo se entienden como estados patológicos derivados de la acción continuada de causa que tenga su origen u motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Se entiende también como diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas de los contaminantes del ambiente laboral, los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral, de los peligros circundantes al centro del trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. En este sentido y a raíz de este diagnóstico es que se toman acciones preventivas y correctivas. Se entiende como condiciones inseguras aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de los procedimientos o medidas de seguridad dispuestos, y como condiciones peligrosas aquellas que son inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas y materiales. Los factores de riesgo ergonómico son aquellos que conllevan un esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado. Y los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, ciclo de sueño vigilia y de estrés grave y de adaptación en los trabajadores. En tanto a los contaminantes del ambiente laboral, se toman medidas de control de reconocimiento, evaluación y control. También en este reglamento se entiende por ley a la Ley Federal de Trabajo, se entiende como secretaría la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se entiende como norma la norma o normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo expedidas por la Secretaría, de acuerdo con lo que establece en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento. En el capítulo segundo se habla de las competencias. En el artículo 4 se expone que la aplicación de este reglamento corresponderá a la Secretaría, quien se auxiliará por autoridades laborales de entidades federativas cuando se trata de ramas o actividades de jurisdicción local, en términos de la ley. Igualmente, la interpretación de este reglamento corresponderá a la Secretaría. En el artículo 5 se exponen las atribuciones y papel que tiene la Secretaría en materia de seguridad y salud en el trabajo. Algunos de estos es vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el reglamento y en las normas, al igual que instaurar y sustanciar y resolver el procedimiento administrativo para cumplimiento de disposiciones en materia de esto, contenidas en este reglamento, y en caso de violación a dichas disposiciones, aplicar las sanciones correspondientes. También se encarga de difundir la normativa, emitir normas y diseñar y coordinar, ejecutar y evaluar programas y campañas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo.
En el capítulo tercero habla sobre las obligaciones de los patrones y los trabajadores. En el artículo 7, hablando de los patrones, en estas obligaciones se encuentran algunas como integrar un programa de seguridad y salud en el trabajo, elaborar programas específicos, manuales y procedimientos que orienten la realización de actividades y procesos laborales, colocar avisos y señalamientos, proporcionar equipo de protección personal y capacitación a su personal. En cuanto a las obligaciones de los trabajadores, en estas es observar las medidas preventivas, dar aviso de las condiciones inseguras o peligrosas, utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal asignado, cumplir con las medidas de control, desempeñar su trabajo de manera segura, participar en la capacitación y en el adiestramiento que su patrón les brinde. En el título segundo se habla de los principios de la normalización en seguridad y salud en el trabajo. Este título solo tiene un capítulo único. En el artículo 10 se habla de la expedición de normas con el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pongan en peligro a los trabajadores y que hagan cambios adversos o evitando cambios adversos y sustanciales en el ambiente laboral. Igualmente, en el artículo 11 se habla de los proyectos de normas que deberán de sustentarse en un análisis y en el artículo 12 se mencionan los criterios para la determinación del tipo de centro de trabajo. Ahora continuaremos con el título tercero, disposiciones generales, organizacionales y especializadas para la seguridad y salud en el trabajo. Capítulo primero, artículo 17. En este capítulo se establecen las disposiciones generales para la seguridad en el trabajo que deberán observarse en las siguientes materias. En el artículo 18 podemos encontrar las referente a edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo. En el artículo 19 encontraremos sobre prevención y protección contra incendios. Asimismo, en el artículo 20 se hablará sobre la utilización de maquinaria, equipo y herramientas. En el siguiente artículo, en el 21, encontraremos lo que es el manejo, transporte y almacenamiento de materiales. En el artículo 22, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. En el artículo 23, sobre conducción de vehículos motorizados. Continuando, en el artículo 24 se hablará sobre los trabajos en altura. En el artículo siguiente se hablará sobre trabajos en espacios confinados y de los artículos 26 al 28 se abordará lo que es los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. Se hablará sobre electricidad estática en el artículo 29, actividades de soldadura de corte en el artículo 30 y sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas en el artículo 31. Ahora pasamos al capítulo segundo, en donde se establecen las disposiciones generales para la salud en el trabajo que deberán observarse en los rubros siguientes, como es en el rubro del ruido, que se abordará en el capítulo 33, vibraciones, que se habla en el capítulo 34, e iluminación, en donde se especifica con mayor claridad en el artículo 35. De igual manera, en el artículo 36 se hablará sobre radiaciones ionizantes y en el artículo 37 sobre radiaciones, en este caso electromagnéticas y no ionizantes. En el siguiente capítulo se hablará sobre condiciones térmicas elevadas o abatidas. Presiones ambientales anormales se puede encontrar en el artículo 39, agentes químicos en el artículo 40 y agentes biológicos en el artículo 41. Por último, en el artículo 42 se abordarán los factores de riesgo ergonómico.
Y en el último capítulo de en el último artículo de este capítulo, que es el 43, se hablará sobre agentes psicosociales. Yo soy Carmen y yo les voy a hablar sobre el capítulo tercero. Este capítulo empieza con el artículo 45, en el que se habla sobre las comisiones de seguridad e higiene que debe contar este centro de trabajo. En el artículo 46 y 48 se habla sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo con los que se debe contar. En el artículo 3 sobre los servicios preventivos de medicina en el trabajo. Punto 4 se habla sobre la selección y uso del equipo de protección del personal. En el punto 5, sobre el empleo de señales de seguridad y salud en el trabajo e identificación de riesgos por fluidos. En el punto 6, se habla sobre la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas por las que se debe alertar a los trabajadores. En el punto 7, sobre la administración de la seguridad en los procesos y equipos críticos donde se mantienen sustancias químicas peligrosas. Y por último, en el punto 8, sobre la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención también de la violencia laboral. El artículo 47 se habla sobre las comisiones de seguridad e higiene que deben constituirse en un plazo no mayor de 90 días. Estos son contados a partir de la fecha del inicio de operaciones en el centro de trabajo. En el artículo 48 hablamos sobre que se tiene que contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, y en base en eso se va a contar también con un programa de seguridad y salud en el trabajo que va a estar elaborado por los puntos anteriores. En el artículo 49 hablamos sobre proporcionar a los servicios preventivos los medicamentos y materiales de curación y equipo indispensables para que ellos así puedan brindar una ayuda oportuna y eficaz. En el artículo 50 se habla que los médicos de los servicios preventivos de medicina del trabajo estarán obligados siempre a comunicar al patrón los resultados de los exámenes médicos en cuanto a la aptitud laboral de los trabajadores para que así puedan reanudar su trabajo después de que estos hayan tenido un accidente o al terminar la atención médica. En el artículo 51 hablamos sobre que se deben efectuar la identificación y análisis de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores por cada trabajo o área del centro de trabajo en el que se estén desempeñando estos mismos. Yo soy Lisette y presentaré el título cuarto respecto a prevenciones especiales en materia de seguridad y salud en el trabajo. El capítulo primero es referente a protección a mujeres en estado de gestación o lactancia, y el capítulo 58 se referirá a la prohibición de labores de estas mujeres respecto a actividades donde estén expuestas a ruido o vibración que rebase los límites permitidos, así como aquellas donde manipulen sustancias nocivas. Tampoco podrán laborar en condiciones climáticas extremas, en donde se expongan a deshidratación o hipotermia. Tampoco en aquellas referidas a industrias gaseras, eléctricas, nucleares o del hierro, ni en submarinos o demás que se establezcan como peligrosas. El capítulo segundo habla sobre la protección a personas trabajadoras menores de edad, y pues de acuerdo al artículo 62 no podrán laborar en aquellas actividades donde estén expuestos a ruido que supere el límite estipulado, a presiones ambientales anormales o radiaciones, así como tampoco aquellas donde deban manipular sustancias químicas peligrosas. Tampoco en aquellas de salvamento o donde se requiera de una manipulación o mantenimiento de maquinaria que pueda generar amputación o fracturas graves. Tampoco en obras de construcción ni en tabacaleras o aquellas donde tengan una responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o custodia de bienes y valores.
Respecto al capítulo 3 sobre trabajadores con discapacidad, el artículo 65 señala que los patrones deberán realizar un análisis de riesgos para determinar una compatibilidad que se tenga entre el puesto de trabajo y la persona pues, que laborará, así como acciones preventivas. También deberá de realizarse una serie de modificaciones y adaptaciones necesarias para que puedan laborar libremente. Y se deberá de proporcionar capacitación constante para la realización de actividades en cuanto a emergencias. El artículo 4 sobre trabajadores del campo estipula que, de acuerdo al artículo 67, para labores de explotación ganadera, forestal o mixta, los patrones deberán de hacer del conocimiento instrucciones de seguridad para actividades y brindar pues, los insumos necesarios para evitar golpes de calor o enfermedades como cáncer de piel. A la vez que se deberá de contar con una serie de antídotos para diferentes escenarios como picadura de animales peligrosos, plaguicidas o fertilizantes. Esto en cuanto a los efectos. Y el capítulo 5 sobre promoción de salud y prevención del trabajo de las adicciones estipula en el artículo 69 que las acciones de prevención deberán de desarrollarse bajo un fortalecimiento de acciones para modificar estilos de vida desfavorables. Se evitará a toda costa discriminación y se respetarán los derechos laborales, garantizando confidencialidad. Y el capítulo 5, el título 5 referente a accidentes y enfermedades de trabajo. Teniendo en el capítulo 1 una calificación y evaluación de accidentes y enfermedades de trabajo, distinguiendo los 5 principales grupos como enfermedades infecciosas, trastornos mentales o enfermedades del sistema respiratorio, así como cáncer de origen laboral. Y pues la tabla de enfermedades deberá de contar con una serie de datos. Los principales son datos de identificación de enfermedad, síntomas o signos y agentes o factores de riesgo. También estudios necesarios para el diagnóstico y criterios de causalidad. Y en el capítulo 2, los avisos de accidentes y enfermedades de trabajo, estipula que los patrones deberán de avisar a la Secretaría sobre los accidentes que ocurran en las 72 horas siguientes, así como información sobre fallecimientos. En cuanto al título 6, este habla sobre los apoyos para facilitar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. En el capítulo 1 se habla de los cursos multimedia y módulos para la autogestión en seguridad y salud en el trabajo. Es así que en el artículo 80 se menciona que la Secretaría pondrá a disposición de los interesados cursos multimedia que faciliten el conocimiento de las normas y disminuyan los costos asociados con su difusión, capacitación y aplicación. Estos cursos deberán estar dirigidos al personal gerencial, supervisor y operativo de los centros de trabajo, al igual que a los integrantes de comisiones de seguridad e higiene y de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 81 también se habla de los módulos informáticos que están puestos a disposición por la Secretaría. En cuanto al capítulo 2, se habla del programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 82 se habla que este programa constituye una acción promocional de la Secretaría que tiene por objeto impulsar que las empresas instauren y operen sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo con la corresponsabilidad de empleadores y trabajadores. Esto a partir de estándares nacionales e internacionales y con un sustento de normatividad vigente. En este mismo capítulo se habla en el artículo 84 de los lineamientos generales de operación del programa de autogestión en seguridad, salud y salud en el trabajo.
En el artículo 85 se habla de las causas para la baja temporal del programa. Entre estas causas está explosión, incendio, derrame de productos químicos o cualquier otro siniestro, accidentes de trabajo graves con incapacidad permanente de función o quejas fundadas por parte de la Comisión de Seguridad e Higiene sobre el incumplimiento de acuerdos determinados. En el artículo 86 se habla de la baja de manera definitiva y esta será cuando se incumplan las medidas dictadas por la autoridad laboral, si no se acreditan las evaluaciones integrales ni obtengan los reconocimientos correspondientes en los plazos señalados, se solicite por escrito, se concluyan actividades, que los directivos ya no estén interesados en su participación, que cambien de domicilio. Respecto al título séptimo sobre mecanismos de consulta y prevención de riesgos, tenemos el capítulo primero sobre una comisión consultativa nacional de seguridad y salud en el trabajo, que tendrá como principal objetivo coayudar a en el diseño de la política nacional. De acuerdo a ello, deberá formular esta política nacional y definirá estrategias. También propondrá proyectos y reformas y elaborará estudios para proponer medidas preventivas y abatir riesgos. Y en el capítulo segundo, estas comisiones consultativas participarán con sendos representantes de distintas secretarías, como lo es la Secretaría de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación y el Instituto Mexicano de Seguro Social. De acuerdo a ello, este será el órgano facultado para elaboración de proyectos de normas y su cumplimiento. Por tal motivo que tendrá a su cargo este comité la contribución e integración del Programa Nacional de Normalización, va a elaborar y revisar proyectos de normas y también coordinar actividades con otros comités y propondrá otras medidas que sean necesarias. Ahora pasamos al título octavo, vigilancia y verificación del cumplimiento de la normatividad. En el capítulo primero, en el artículo 101, la Secretaría, a través de la autoridad laboral, tendrá a su cargo la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 102, la Secretaría suscribirá convenios de colaboración con aquellas dependencias e instituciones públicas de la Administración Pública Federal que tengan facultades en materias específicas de seguridad y salud de los trabajadores. En el artículo 103, cuando la Secretaría detecte el incumplimiento por parte de los patrones de disposiciones jurídicas en materias específicas de la seguridad y salud de los trabajadores, lo notificará para los efectos jurídicos procedentes. Artículo 104. La función de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo se realizará en los términos previstos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones y este reglamento. Ahora pasamos al capítulo segundo, evaluación de la conformidad con las normas. En el artículo 105, la evaluación podrá realizarse por conducto de organismos privados. En el artículo 106, la aprobación de organismos privados se efectuará por parte de la Secretaría. En el artículo 107 se hace mención a las unidades de verificación solamente podrán emitir dictámenes sobre la norma o normas respecto a las cuales cuentan con la aprobación de la Secretaría. En el artículo 108, la evaluación de la conformidad será realizada por organismos privados.
En el artículo 109, los dictámenes e informes de resultados y certificados de cumplimiento emitidos por las unidades de verificación serán reconocidos por la autoridad laboral. En el artículo 110, la evaluación de conformidad con las normas por parte de los organismos privados se sujetará a los establecidos en el procedimiento para la evaluación de conformidad de las normas expedidas por la Secretaría. En el artículo 111 se hace mención que la Secretaría podrá practicar visitas de evaluación a los organismos privados. En el artículo 112, la Secretaría podrá suspender en forma parcial o total la aprobación de organismos privados para evaluar la conformidad de las normas. Y por último, en el artículo 113, la Secretaría podrá revocar en forma parcial o total la aprobación de los organismos privados para evaluar la conformidad de las normas. Ahora les voy a hablar sobre el título 9 y las sanciones administrativas. En el artículo 114 se habla que las violaciones a los preceptos de este reglamento y de las normas serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio de las sanciones que proceda a aplicar en términos de la ley o disposiciones legales o reglamentarias. En el artículo 115 estamos hablando que se va a imponer una multa de 50 a 100 veces el salario mínimo a las personas que acrediten y exhiban dentro del plazo que al efecto fije la Secretaría de conformidad con las especificaciones dispuestas en las normas planteadas. En el artículo 118 hablamos sobre que la constitución, integración, organización y funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene y el otorgamiento de las facilidades para su operación deben ser conforme a los artículos. Las autorizaciones para la realización de actividades o trabajos peligrosos a que aluden los artículos 7, 24, 31, 30, 41, 54 de este reglamento. Los registros administrativos por medio de impresos o electrónicos están establecidos en los artículos 7. En el artículo 119 hablamos sobre la realización de las acciones de reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes del ambiente laboral a efecto de conservar las condiciones ambientales del centro de trabajo dentro de los valores límite de exposición de acuerdo a los artículos 7. En el artículo 120 hablamos sobre la colocación en lugares visibles del centro de trabajo, los avisos y señales para informar y advertir de prevenir también los riesgos dispuestos por los artículos 7. En el punto 2 habla sobre la aplicación de las instalaciones de sus establecimientos de las medidas de seguridad y salud en el trabajo previstas en los artículos 7 y artículo 120. En el artículo 121 así se habla también de que se va a imponer una multa de 50 a 2.500 veces el salario mínimo general al patrón que asigne a las mujeres en estado de gestación o en estado de lactancia, así como a trabajadoras menores, los trabajos que aluden a los artículos 58, 60 y 62 de este reglamento respectivamente. En el artículo 122 se habla sobre que al patrón que no acredite ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la Secretaría el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad para trabajadores con discapacidad que establece el artículo 65 del presente reglamento. En el artículo 123 así se habla al patrón que no acredite ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la campo que determina el artículo 67 de este mismo reglamento. A forma de conclusión, tras la revisión de los diferentes artículos incluidos en este reglamento, podemos concluir que este cumple con el objetivo de establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que deberán de observarse en los centros de trabajo y tendrán que aplicarse a todos los trabajadores sin excepción. Por su atención, muchas gracias.